Bueno, vamos. Estoy en comunicación con la prestigiosa intelectual ecuatoriana, expresidente de Ecuador, primera mujer presidente de su país, la doctora Rosalía Arteaga. Rosalía, muchas gracias por tu amabilidad, como siempre, en concederme la entrevista. Un gusto, Juan, y a las órdenes. ¿Qué nos puede decir de la actualidad del Ecuador cuando el presidente Lasso decretó la muerte cruzada y ahora se acelera el proceso electoral? Bien, yo creo que indudablemente buena parte de los ecuatorianos coincidimos en que es una medida constitucional, puesto que está consagrada en la Constitución del 2008, que es la que nos rige y que fue aprobada por una mayoría afín al presidente, al expresidente Correa. Así es que está haciendo uso de un derecho constitucional, eso por un lado, y que además ha sido ratificado por la Corte Constitucional al desconocer alrededor de 6 apelaciones que se habían hecho. Lo otro, cuán beneficioso es para el Ecuador, allí sí tengo mis preocupaciones, porque si bien es un recurso constitucional y la situación con la Asamblea para el presidente de la República, para el Ejecutivo, era muy y sigue siendo muy complicada, sin embargo, acelerar las elecciones le da una gran fortaleza al partido del expresidente Correa. Eso lo he manifestado hoy en algunas columnas de opinión, porque es el partido que en este momento UNE se llama, que está mejor preparado. Acaban de tener exitosa participación en las elecciones regionales, locales, ¿no? Acaban de obtener las alcaldías de Quito y por primera vez la de Guayaquil, la prefectura de Pichincha, la prefectura de Guayas y muchas otras alcaldías. Entonces, el panorama se presenta complejo porque ya el Consejo de Participación Ciudadana está encabezado que es uno de los poderes del Estado, está encabezado desde las últimas elecciones locales por el abogado del expresidente Correa. Entonces se podrá imaginar que no hay esa imparcialidad que debería darse en ciertos órganos. Y también habrá que ver cómo responde el resto de los partidos políticos, porque si empieza una proliferación de candidaturas, esa proliferación indudablemente va a abonar a que con mayor holgura el partido del expresidente Correa pueda triunfar. Es decir, regresaría al Ecuador en el mes de agosto, porque en ese mes son las elecciones, el socialismo del siglo XXI, con las consecuencias que esto acarrea normalmente para la economía y la estabilidad de los países, como ocurre en el suyo, en Argentina, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en Venezuela, pues en varios países, inclusive en otros del continente. Así es que el panorama es complicado, va a depender mucho de la madurez que tengan partidos políticos que no quieran simplemente por ganar 1 o 2 escaños en el Parlamento para evitar desaparecer, porque esa es una de las excusas que suelen poner, que piensen más en el país, más que en su propio partido, más que en las personas, en el ego de las personas que a lo mejor quieren ostentar en su currículum haber sido candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a una asamblea, etcétera. Entonces, la situación es compleja, pero no tenemos una bola de cristal, así es que habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos en estos cortos meses anteriores a la elección. ¿Qué opina de la decisión de Guillermo Lasso de no presentarse en las elecciones? Recordemos que en los últimos años en Sudamérica y también en Estados Unidos varios presidentes buscaron la reelección y perdieron. Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. ¿Fue una decisión inteligente de la de Lasso? Bueno, yo creo que es una decisión inteligente, pero me preocupa porque el día de hoy vi en uno de los prestigiosos diarios del Ecuador, El Universo, que decía que parece ser que estaba mal entendida la posición del presidente, que todavía no toma una decisión respecto de participar o no. Para mí, lo más idóneo sería que no participe, dado el bajo nivel de popularidad que tiene, y también el hecho de que eso atomizaría aún más al electorado. Así es que yo aspiro a que se mantenga en esa inicial decisión que aparentemente ha tenido y que no la revise, de no participar y dedicarse estos meses que quedan, que son meses electorales, por supuesto, a trabajar en temas de fortalecimiento de la economía a través de los decretos ley, pero sobre todo a inversión en el área social, que eso es lo que le ha hecho falta al gobierno y le reclama el pueblo, es decir, inversión en educación, inversión en salud, en generación de empleo,
usar más los recursos del Estado, que se gaste el dinero del Estado. Eso es lo que queremos los ecuatorianos, no que se piense en dejar una bolsa buena de dinero para el próximo gobierno. Tiene que gastarlo de manera responsable, sin corrupción. Pero, por ejemplo, obra pública hace muchísima falta en el país, es indudable. Hace falta inversión en los sectores que le he mencionado. Así es que aspiramos a que haya una muy buena inversión en estos meses, que a lo mejor serán 5, 6, tal vez un poco más meses, dependiendo si tenemos segunda vuelta electoral o no y los tiempos en los que se posesionará el nuevo gobierno. Así es que va a depender mucho de esa sagacidad del presidente de la República y de su equipo de gobierno que hagan aquella obra que los ecuatorianos queremos desde todos los sectores. Usted es una de las mujeres más prestigiosas de la política ecuatoriana y estas elecciones son para completar un periodo. ¿Usted estaría dispuesta a asumir una candidatura presidencial? Mire, he tenido ya varias propuestas a lo largo de estos días, más propuestas de las que puedo recordar, ¿no? De sectores políticos, pero también de grupos de ciudadanos, muchas mujeres, llamadas, insinuaciones de que yo participe en este proceso electoral, pero yo lo vengo diciendo desde el año 98, que fue el último año en el que participé activamente en la política ecuatoriana. No que no me importe, me importa mucho la política y yo animo a muchos jóvenes, a mucha gente a participar en política, a hacerlo con honestidad, a marcar la diferencia. Pero particularmente yo he querido demostrarle al país que uno puede seguirle sirviendo al Ecuador desde otros ámbitos. El mío ha sido permanentemente el de la educación, pero también las luchas por temas ambientales, derechos de la mujer, temas que tienen que ver con la educación, que son, están parte de mi ADN, diríamos así. Así es que no tengo aspiraciones de participar en política. He agradecido las numerosas insinuaciones, pero ya lo he demostrado. Desde el 98 no ha habido elección en la que no haya tenido propuestas de diferente corte, de diferente tipo, pero no está en mis planes el hacerlo. ¿Usted piensa que si el correísmo respalda la candidatura de la ex asambleísta Virina Correa Delgado, puede ser una buena opción, independientemente de sus preferencias electorales? ¿Piensa que puede ganar la Mire, presidencia? yo creo que cualquier candidato propuesto por el correísmo va a tener una real opción. Así tan fuerte como eso lo manifiesto. ¿Cómo se hace para evitar la segmentación del voto de los ecuatorianos, ya que en la última elección presidencial hubo 18 candidatos y los ciudadanos no Sí. llegaron a comprender las propuestas de cada uno? Y la misma atomización se produjo en las elecciones locales. Mire que tuvimos más de una decena de candidatos a alcaldes, a prefectos, etcétera. Y por supuesto, se da el caso ridículo de que a veces con menos del 20% del electorado o apenas rebasado el 20% se ganan alcaldías, ¿no? Quiere decir que no está el 80 o cerca del 80% de la población de acuerdo con la nueva autoridad local, pero la atomización nos lleva a eso. Y entonces, ¿cómo evitarlo? Pues bueno, no es fácil porque tiene que ver con el ego de los candidatos o los posibles candidatos y también con los cálculos políticos, partidistas, no pensando en el país, de los movimientos y partidos políticos en el Ecuador. Si no dejamos de lado esos egos y ese sentimiento solamente de beneficiar a su propio partido de cada uno de los partidos políticos, el futuro está trazado, no hay vuelta atrás. Usted que fue la primera mujer presidenta de la historia del Ecuador, el año pasado Perú tuvo la primera y tienen la primera mujer presidente, la doctora Dina Boluarte Segarra. ¿Qué opina de ella? Mire, no he estado cerca del proceso que se ha dado en el Perú en cuanto ya al desempeño de la presidenta Boluarte. La situación que se presentó en el país luego de la elección de Castillo y todos los desafueros que se cometieron durante esa administración, pues desembocó en la salida del presidente Castillo, que prácticamente dio un autogolpe, ¿no? de Estado. Entonces, seguramente le ha tocado muy difícil a la presidenta. Habrá que ver ya el juicio de la historia, lo que dice en relación sobre todo a temas que se le están acusando de derechos humanos y de enfrentamientos y no atención a ciertos sectores de la sociedad. Habrá ver qué se saca en limpio de todo aquello. Yo creo que es un poco temprano para emitir un juicio, pero me encanta siempre que haya mujeres
pero que las mujeres no repliquemos los errores, la corrupción, los problemas que se les han achacado a los políticos tradicionalmente y que podamos tener mujeres que realmente marquen la diferencia. En el Ecuador, a partir del 2025, no en estas elecciones, en estas pues podrán presentarse binomios solo de hombres, solo de mujeres, etcétera, pero a partir del 2025 los binomios siempre serán un hombre, una mujer o una mujer, un hombre en las candidaturas presidenciales. Así es que ya no seré la única que estaré en ese espacio del Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, y yo aspiro que haya muchas más mujeres que estén enrumbando los destinos, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Todavía en el mundo somos minoría, ¿no? Y esto se ha visto a lo largo de los años. Vimos, creo que conversamos durante la época de la pandemia, Juan, y veíamos que el desempeño de las mujeres en el poder durante la pandemia fue más exitoso que el de los varones, ¿no? Poniendo el caso de Nueva Zelanda o de Alemania o de Taiwán o de los países nórdicos, encontramos un desempeño mucho más equilibrado, más humano. Ojalá estos empeños y estos desempeños puedan replicarse en muchos países en temas que tienen que ver con la preocupación ambiental, que estamos todos angustiados frente al calentamiento global. Se dice que del 23 al 27 tendremos los años más calurosos de la historia. Ya vimos este rato el desate de las fuerzas de la naturaleza, las aguas en la zona de Emilia-Romagna en Italia, y también estamos viendo incendios en el Canadá. Cada vez son más frecuentes estas situaciones extremas de la naturaleza, ¿no? Nosotros aquí en el Ecuador hemos tenido que sufrir lluvias y lluvias y lluvias continuadas que han producido deslaves tan graves como el de Alausí, o situaciones de desbordamiento permanente de aguas en ciudades tan grandes como Guayaquil, ¿no? Y mucho tiene que ver con que no hemos sido cautelosos con el manejo de los elementos de la naturaleza, de los recursos naturales, y allí tenemos los resultados. Así es que ojalá siempre la participación de la mujer vaya más allá de lo que puede hacer un presidente tradicional, que vaya a preocuparse por los temas humanos, por los temas de cambio climático, por la equidad, por la lucha contra la corrupción, etcétera, que son cánceres que pervierten las democracias. La última pregunta, ya que usted es una mujer de paz y diálogo, ¿qué nos puede decir que este año se van a cumplir 25 años de la paz definitiva entre ecuatorianos y peruanos? Bueno, yo creo que fue beneficioso para los dos países. Si usted mira la balanza comercial entre Ecuador y Perú, pues esta se ha dinamizado grandemente. El intercambio turístico, etcétera, entre los dos países es muy rico. Así es que aspiramos a vivir siempre en paz con nuestros vecinos. Ahora los problemas los tenemos al interno, sobre todo con un problema gravísimo para toda nuestra América, que es el tema del narcotráfico, la narcoguerrilla y desgraciadamente hasta los narcogobiernos. Así es que creo que todas las personas de bien tenemos que hacer frente a estas amenazas brutales y esas realidades brutales que tenemos ya, que es la penetración del narco, que vuelve a las sociedades violentas, que destruye a la juventud y que realmente acaba con nuestros países. Muchísimas gracias, Rosalía, muy amable como siempre. Gracias, Juan, y a la orden. Y que tengan buen fin de semana a todos. Gracias igualmente.